@Julio Sánchez Cristo Oficial. He admirado durante muchos años a Ricardo Calderón. La razón es que él no especula, él no improvisa, él no presenta una investigación si no tiene todos los soportes de la misma. Y esta no ha sido la excepción. Ayer escuchamos aquí al ministro de la Defensa, el general Sánchez, pues muy duro, pero lo reconoció. El tema de las voces, de las grabaciones, en fin. El presidente de la República al comienzo dio unas explicaciones, pero poco a poco se ha ido aterrizando en que la investigación de Ricardo, pues, no tiene lugar a duda. Hay que organizar un poco este tema porque simultáneamente la denuncia de Ricardo, que es muy clara y sencilla, una alianza entre un general activo del ejército, un jefe de inteligencia de la DNI y las disidencias del señor Calarcá. Es decir, dos agencias del Estado con una conexión con un grupo al margen de la ley, con detalles increíbles. Hablan hasta del montaje de una agencia de seguridad, las pruebas que demostró el canal Caracol en esta investigación, pues fueron muy duras y al comienzo se trataron de desvirtuar. Luego se ha hablado de otros temas que los hemos presentado aquí esta mañana. Es cómo se puede entender que además de la denuncia del canal Caracol, de Noticias Caracol, el general Huertas estaba por fuera del servicio, demandado por el propio Ministerio de la Defensa y judicializado en proceso por tema de falsos positivos. Escuchamos hoy las voces de los oficiales que hablan de esta situación. Cómo el gobierno lo reintegra y le da semejante posición. Pues el propio ministro de la Defensa aquí dijo, sí, es muy grave, es muy triste, es muy difícil, pero el gobierno sabía. Esto lo sabía el gobierno. Sin embargo, lo hizo. No da muchas entrevistas, por eso se le agradezco. Don Ricardo Calderón, bienvenido a la W. Mis respetos. Buenos días, Julio. Buenos días para todos. Ricardo, comencemos por ordenar un poco la historia porque con tantas versiones se ha desordenado. Lo más importante para que la gente entienda que esto no fue una mañana que usted se levantó y que le llegaron unos chats. ¿Cuánto tiempo lleva usted armando este informe? Pues Julio, nosotros comenzamos esta investigación hace casi 13 meses, un par de semanas después de que se conoció públicamente el operativo en donde quedaron en libertad algunos de estos integrantes de disidencias. Y a lo largo de esos 13 meses comenzamos a recolectar muy lentamente piezas de los dispositivos que en paralelo íbamos corroborando y confrontando con otras fuentes adicionales. Yo creo que es muy importante, la gente no tiene por qué conocer cuál es el proceso que hay detrás de una investigación. Y efectivamente no es que sencillamente nos levantamos una mañana y publicamos una filtración. Esto tiene un proceso de corroboración de más de 25 fuentes. Es decir, a medida que íbamos consiguiendo documentos, chats de los dispositivos, íbamos corroborando cada frase, cada palabra, para tratar de establecer aún más la veracidad. Esa es más o menos la síntesis de la investigación. Ricardo, por lo general y por lo que yo he seguido de sus entrevistas, a usted le aparece un indicio. Esa pita, la que usted va moviendo, va alando y llega o no llega al final de una gran historia. ¿Cuál fue el primer indicio que a usted le hizo pensar que aquí había una denuncia de esta gravedad? Porque había otra investigación que veníamos adelantando en paralelo desde hace ya varios años, en donde nos aparecía por otra línea el nombre del general Huertas. Al encontrarlo acá, algunas cosas se terminan uniendo. Esa investigación primaria termina coincidiendo con algunos elementos
de esta segunda investigación que estaba soportada en los dispositivos que están ahí. Eso nos llevó a manejar una hipótesis investigativa, que es la que finalmente terminamos publicando, y a buscar una cantidad enorme de fuentes de todos los sectores, desde el propio gobierno, la DNI, el Ministerio de Defensa, las propias disidencias, para tratar de establecer la verdad. O sea, nosotros llegamos a testigos directos de muchos de los hechos que están contados en los dispositivos. Esos dispositivos contienen chat y cartas de conversaciones entre cabecillas de las disidencias, y lo que ellos narraban terminaba empatando con las versiones de muchas de las fuentes directas. Cada dato que está ahí tiene por lo menos 3 corroboraciones de las 25 fuentes con las que hablamos. Ricardo, como decía Julio, ayer hablamos con el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa nos dijo que él le advirtió al presidente de lo que él conocía anteriormente, por lo que había salido el general de las Fuerzas Armadas, que es diferente a esto, también hay que hacerlo. Una cosa es esa primera relación que se hace del general y lo que lo lleva al retiro, que el ministro le informa de eso, pero que él también pudo corroborar que esa carta donde se menciona al general Huertas está dentro de lo que ustedes revelaron, en esos aparatos electrónicos de Calarcá incautados en Antioquia. Sin embargo, el presidente ayer nuevamente dice que esa carta no está ahí. ¿Esa carta está o no está ahí? Sí, efectivamente esa carta está ahí. El señor presidente incluso y algunos trinos afirmando que había una carta escrita a mano. No está escrita a mano. La carta está ahí, tiene una trazabilidad muy fácil de verificar. Todo lo que está incautado y en poder de la Fiscalía tiene una huella digital. Esa carta, los metadatos mismos del archivo donde está esa carta, permiten establecer sin duda alguna dónde, quién la hizo, cuándo se hizo, cuándo se grabó, y hace parte de los dispositivos. O sea, no es como ha tratado un poco de insinuar el señor presidente, que es algo que reciente o que no existe. La carta es uno de los muchos elementos que están en los dispositivos. Don Ricardo, el presidente dice que las personas que estaban detenidas con el individuo Calarcá por cuenta de la captura que se hizo el primer día están todas en la cárcel. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Es decir, varios de ellos quedaron en libertad unas horas después de la detención a raíz de una resolución que emitió la señora fiscal general bajo el argumento de que eran gestores de paz. Pero no están todos. Eso no es cierto lo que dice el señor presidente. Ricardo, quiero volver a la carta por algo, porque me parece, como usted decía, no solo es que aparezca algo en un computador, sino que hay que hacer un trabajo de confirmar si eso que aparece ahí tiene alguna posibilidad de verificación o tiene algún sentido. Sobre esa carta, donde se menciona al general Huertas y se habla de ese tema, de la posibilidad de crear una empresa de seguridad y todo lo demás, ¿usted pudo hacer una verificación adicional de que ese contenido fuera escrito por alguien afuera, y tiene usted conocimiento, obviamente sin revelar fuente, de quién sería esa persona? Sí, con esa carta y con muchos chats y otros elementos que están en los dispositivos, algunos de los cuales todavía no hemos hecho públicos, nos tomamos el trabajo, que nos tomó muchos meses, de tratar de llegar a la fuente directa, es decir, a quién había redactado esos documentos, quiénes habían escrito esos chats. Fuimos a muchos lugares del país, también a muchas cárceles, que hay algunos de miembros de las disidencias que están detenidos, y hicimos un ejercicio directo de confrontación con ellos. Hombre, este documento, esto es suyo, usted lo escribió, y eso nos permitió ampliar la línea de investigación, aparte de corroborar la autenticidad del documento y dar con muchos de los autores. La carta es simplemente uno de los muchos documentos que están en los dispositivos y que fueron objeto de contraste directo con las fuentes por parte nuestra. Sí, Ricardo, el presidente Gustavo Petro
ha insistido en que la fiscal especializada, la que lleva este caso, le dio a usted un permiso para que usted ingresara a la cárcel y se reuniera con el señor Jader Montoya Yepes, alias Primo Carro. Y él dice que la fiscal no tenía por qué darle autorización a usted de eso, que la fiscal es aliada de Fico Gutiérrez, bueno, en fin. ¿Es así o no es así? ¿La fiscal debía darle esa autorización? ¿Fue la que le dio esa autorización? Todas las personas privadas de la libertad no pierden el derecho a expresarse. Nosotros fuimos a muchas cárceles y hicimos un procedimiento perfectamente legal, que es buscar una autorización a través de, muchas veces directamente a través de los juzgados, otras veces a través de los abogados de los detenidos. Sobra decir pues que obviamente esas entrevistas cuentan con el permiso y el aval de las personas. No son entrevistas bajo presión como ha tratado de insinuar el señor presidente, ni tortura, que me parece una sindicación bastante grave por parte del presidente de la República en un intento de criminalizar el ejercicio periodístico. Pero esto básicamente tiene todos los permisos. O sea, nosotros no ingresamos ni a las cárceles ni en los sitios donde estuvimos haciendo entrevistas escondidos por los sótanos, etcétera. Todo tiene una trazabilidad totalmente legal y con autorización, y estuvieron en presencia los abogados de muchos de los implicados y de las personas con las que estuvimos corroborando la información que había en los dispositivos. Ricardo, el presidente también ha dicho que todo este informe hace parte de una gran conspiración orquestada por la CIA. En algún momento, apenas recibió la información o corroborando la misma, ¿usted habló con la CIA participó en algo, o ni siquiera habló usted con autoridades estadounidenses a la hora de desarrollar esta investigación? No, nunca hemos hablado con ninguna autoridad estadounidense. Lo de la CIA es, creo que la tercera versión que sacó en la semana el señor presidente, versiones que arrancaron afirmando que esto estaba basado en informes de inteligencia militar, lo cual era falso. La segunda versión creo que era de la CIA pasamos a la IA, y de la IA pasamos a torturas en cárceles. Esas son más o menos como las teorías expuestas públicamente por el señor presidente, lo cual obviamente son totalmente equivocadas. Ricardo, una de las grandes preguntas es por qué todo este tiempo eso estuvo ahí, sin que apareciera. Y hay que decirlo directamente, si no se revela, seguiría enterrado en alguna gaveta, quién sabe dónde. ¿Por qué tanto tiempo estuvo eso oculto? Yo creo que no, es una pregunta que debe responder la justicia. No tenemos claro por qué esto duró tanto tiempo durmiendo el sueño de los justos, a pesar de la gravedad del contenido de lo que había en los dispositivos. Yo rescato las palabras del señor ministro de Defensa, donde muy sensatamente reconoce que si esto no se hubiera hecho público, no se hubieran podido tomar algunas decisiones. Pero no tenemos una explicación lógica de por qué esto estaba engavetado, por llamarlo de alguna manera. Siguiendo con Huerta, ustedes en el informe dice que, porque el presidente también ha dicho que él no era miembro de mis gobiernos, ustedes demostraron que él había entrado a la campaña, pero que durante los hechos que se están relacionando, él no era miembro del gobierno, pero ustedes han hablado que él era, de alguna manera, un, no sé cómo decirlo, colaborador informal del Ministerio de Defensa y la DNI. ¿Eso cómo se puede corroborar? Por la primera investigación, la que hablé al comienzo, en donde nos aparecía Huertas en otros escenarios, nosotros hicimos, dentro de todo el ejercicio de verificación periodística, en ese caso, hablamos con funcionarios del Ministerio de Defensa, de la DNI. De hecho, algunas de las reuniones con Huertas, con personas al margen de la ley, las conversamos directamente con un altísimo funcionario del gobierno, que ya no está, en donde obviamente le preguntamos la relación de Huertas con el Ministerio de Defensa, y efectivamente Huertas era un personaje que orbitaba, si bien no tenía un cargo oficial, sí tenía un poder real debido a su cercanía con el señor presidente,
Y en las fuerzas militares eso pesaba mucho, lo mismo en las agencias de inteligencia. Es decir, esa cercanía le permitía cierto acceso. Por eso un poco nosotros mencionamos que era una especie de asesor en la sombra, por el grado de interacción que tenía con altísimos funcionarios del gobierno, estando retirado, que es cuando ocurren la mayoría de estos hechos, como lo mencionamos en el informe que publicamos. Ricardo, y hay otro eslabón, y ese es el de este señor Hixin Chang, el ciudadano chino que ustedes revelan estuvo incluso en algunos campamentos de las disidencias. ¿Ese señor qué? ¿Usted ha logrado saber algo más de él? Ese es uno de los grandes misterios, es decir, porque hay muchísimas referencias entre los jefes de las disidencias sobre la presencia de este ciudadano chino en muchos campamentos de la guerrilla. Vi las declaraciones del embajador chino en Colombia, un poco exóticas, afirmando más o menos que era un plan turístico en el que estaba el señor y que había sido engañado, algo así dice el embajador chino, lo cual nos llama la atención porque no era la primera vez que ese ciudadano no acababa de llegar al país, ya había estado en Colombia muchas veces. Y porque un poco de los argumentos fue llevado por engaños a zonas rojas, y las personas armadas con las que él estaba pensaba que era para la seguridad. Ese es uno de los argumentos de la embajada china, a quien consultamos previamente. Sin embargo, pues llama la atención que pues, este señor recorrió básicamente todas las zonas más conflictivas y estuvo en reuniones que claramente no se ven forzadas con los jefes de las disidencias. Hay conversaciones en donde lo relacionan con un posible tráfico de armas hacia las disidencias, lo cual sin duda es muy grave. Pero esa es otra de las muchas aristas de la gran cantidad de información que está en todos los dispositivos. Los dispositivos realmente son más vi algo del director de la UNP en el debate, un poco tratando de decir que había 8 o 10 dispositivos, fue lo que dijo públicamente, son más de 135. Los dispositivos totales entre USBs, discos duros, computadores, celulares, no son 8 como dice el señor Augusto Rodríguez, y todos tienen toda la trazabilidad. Por fortuna, esa operación, que además quedó grabada perfectamente en video, tuvo una muy buena cadena de custodia de todos esos elementos, lo cual va a ser muy útil para las investigaciones futuras y para tratar de desvirtuar este tipo de teorías conspirativas que cuestionan la veracidad de lo que allí había. Ricardo, en cuanto a Indumil y a su director, que supuestamente habría estado en encuentros con estas personas, él emitió un comunicado en donde negaba cualquier tipo de vinculación con estos hechos que ustedes señalaron. Dentro de los registros en esos archivos digitales, ¿hay más de lo que usted nos mostró, de lo que pudimos ver a través de Noticias Caracol, en donde el general Mazo es señalado o es indicado como un colaborador de esta red? Sí, efectivamente en los dispositivos hay una cantidad enorme de información. El informe nuestro, que fue bastante extenso, realmente pues, alcanza a esbozar y a poner la gravedad de lo que estaba ahí durmiendo el sueño de los justos, insisto. Pero la información, hay muchísima información. También, y perdón por la insistencia, también por las fuentes directas, que fueron más de 25. No es simplemente lo hallado en los computadores. Ricardo, el otro protagonista es el señor Mejía, que acá nosotros lo entrevistamos y después ustedes en Caracol le realizaron una extensa, muy extensa entrevista, pero muy interesante, con él, en detalle y con pausa. Pero me llamó la atención una pregunta suya, que usted le pregunta a él por qué cuando usted lo llama para tratar de obtener la respuesta y sus comentarios a lo que se iba a publicar, él le dice, ya sabía que me iba a llamar. Sí, eso nos ha llamado mucho la atención, es decir, a todas las personas mencionadas en el informe. Se les consultó previamente, antes de la publicación. El señor Mejía fue uno de esos y parte de la conversación que tuvimos comenzó con
esa afirmación que nos llamó un poco la atención, porque no entendíamos, bueno, ¿por qué sabe usted que lo vamos a buscar? Y un poco tenía más o menos el contexto de qué era lo que, qué tipo de información podíamos tener nosotros, lo cual nos ha llamado también la atención de algunos de los trinos públicos del señor presidente de la República, porque claramente algunas de las cosas que él cuenta no son públicas, hacen parte del ejercicio del periodista, y no entendemos por qué los más altos funcionarios del Estado estaban al tanto de las actividades que estamos desarrollando con información que no era pública. Y Ricardo, ¿vienen más informes? Hay mucho material, sin duda, en los computadores y en los dispositivos de las disidencias. Creemos que es importante que la opinión pública conozca qué es lo que había ahí y saque sus propias conclusiones. Ricardo, algunas veces nos equivocamos y lo reconocemos y rectificamos. En este caso, no hay que confundir. Hubo una rectificación no de ustedes, sino de una información que publicó el diario El Tiempo. Yo quisiera, y ellos rectificaron, tema de unas voces, en fin. Yo quisiera preguntarle si después de la avalancha de críticas del gobierno al informe, usted revisó y hay algo que rectificar, Ricardo. No, en el informe nuestro, no, el informe está absolutamente blindado con una cantidad enorme de fuentes, y precisamente por eso nos demoramos tanto. O sea, fueron 12 meses en esto hasta que finalmente estuvimos completamente seguros del material que tenemos y de que está supremamente blindado el informe. Ricardo, desde que yo lo conozco en la revista Semana, usted ha tenido siempre algunas preocupaciones y las autoridades por su seguridad. Después de este informe, ¿sus preocupaciones de seguridad cambiaron, incrementaron? ¿Le han dicho algo las autoridades? No, nosotros no hemos hablado con ninguna autoridad. ¿Pero usted está tranquilo con el tema de su seguridad? Estamos supremamente tranquilos con lo que hemos publicado, que está ajustado a la verdad, y creemos que era supremamente importante que la opinión pública lo conociera. Bueno, y lo voy a meter en un lío. Una de las noticias del día, el ministro de Justicia le pregunta al Departamento de Justicia quién es el oficial número 3. No me lo diga si lo sabe, ¿pero usted lo sabe? Eso es otro tema que es distinto. ¿Pero lo sabe o no lo sabe? No tenemos miedo. Ricardo, muchas gracias y nuevamente enhorabuena por la investigación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Él es el hombre de Noticias Caracol, el hombre del reporte que estremeció, pues, a la opinión pública por la relación de un alto oficial del Ejército, un alto oficial de la DNI y las relaciones con las disidencias de las FARC del señor Calarcá. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.